Buenas noches. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo, gracias a Dios, que al que seguimos es a Cristo Jesús. Vamos a esperar a que nuestros hermanos empiecen a conectarse poco a poco para irlos saludando, iniciar esta nueva clase de discipulado para todos nosotros. Dios es bueno. Alabado sea nuestro Señor. Estamos listos para empezar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Dios te bendiga grandemente, amada Patti. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para ti. Te bendecimos, Patti. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Qué gusto ver tu nombre en la pantalla. Que Dios te bendiga mucho más. Qué bueno que ya estás en las primeras filas para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar estudiando, meditando, recibiendo más y más palabra de sanidad divina. Amén. Si conocen a alguien que necesite ser sanado por Dios y quiera conocer más de la palabra de Dios, pues esta es la oportunidad que tú la puedes reenviar estos audios para su bendición y para la gloria de Cristo Jesús. Buenas noches, Betty. Un fuerte abrazo también para ti y toda tu familia. Sí, vamos a esperarnos un minutito o dos más, ¿sí? Mientras nos vamos saludando, para que se vayan conectando nuestros demás hermanos que van llegando, corriendo, para conectarse y escuchar más y más de la palabra de Dios. Amén, Pati. Qué bendición ser hijos de Dios y tener el privilegio de conocer su palabra. Mientras más lo conocemos, nuestra fe se fortalece más y más. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Hola Berta, ¿cómo estás, amada hermanita? Muy buenas noches, bienvenida. Esta clase es especial para todos nosotros, para que vayamos fortaleciéndonos en la fe, en este tema que es el pan de cada día, el pan de los hijos de Dios. Todos los viernes se va a estar compartiendo acerca de sanidad divina y lo que Dios dice relacionado con este tema los viernes, ¿sí? Que Dios les bendiga grandemente, sí, mientras, como dice Patti, mientras más conocemos su palabra, más le amamos, porque más es revelado su amor en nosotros y podemos darnos cuenta cuánto nos ama el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar y darle gracias al Señor por este privilegio de conocerlo más a Él. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos concedes de conocerte más y más a ti, Señor. Nos presentamos ante tu presencia con un corazón abierto, con un corazón entendido, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra que nos vas a dar para que quede implantada en nuestro espíritu y transforme nuestra alma, Señor, y podamos comprobar de ti tu buena voluntad siempre agradable y perfecta. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Tu palabra es vida y es vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese ruidito chistosito que escuchan, tal vez se escuche, es el pequeño Tomás. Tomás es mi lorito y yo creo que quiere compartir, pero bueno, es un comentario que nada tiene que ver. Muy bien,
Vamos a hablar acerca de la sanidad en la redención. Podemos saber, conocer y aquilatar y apreciar que Dios quiere que seamos sanos por medio de la redención que Dios nos concedió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice en el libro a los Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe, si pudiese, vamos a parafrasearlo y leerlo de esta manera: justificados pues por creer en Él, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por creerle a Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de creerle en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sabemos también que fe es igual a creerle a Dios lo que Él nos dice. Él nos dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Simplemente hay que creer lo que Dios dijo. Y Dios nos dice en su palabra. Amén. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Un abracito. Bendiciones. Entonces dice aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, el creerle a Dios, recibe las bendiciones de Dios, recibe las promesas de Dios. Amén. Hola, Georgette, muy buenas noches, tardes, bienvenida, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo, Georgette. Entonces, la fe es igual a creer. Decir que tenemos fe en Dios quiere decir que le creemos a Dios, ¿sí? La incredulidad rechaza. La fe recibe, la incredulidad rechaza. La incredulidad significa falta de fe, que no le creen a Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver lo que significa la palabra redención. La clase de hoy es la sanidad por medio de la redención en Cristo Jesús. Sabemos que la voluntad de Dios es que seamos sanos por la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Qué significa la palabra redención? Significa salvación, significa libertad, significa que hemos sido rescatados, significa que hemos sido librados mediante el pago de un rescate. Se pagó un rescate por nosotros, ¿sí? Es como si hubiésemos estado anteriormente, antes de Cristo, como que secuestrados por Satanás, por medio del pecado, por medio de la mentira, por medio de nuestros propios pecados, ¿verdad? Como que fuimos prisioneros, como que fuimos cautivos, como que fuimos secuestrados por el diablo, por decirlo de esta forma, de esta manera, ¿sí? Por medio de nuestro pecado. Nuestro pecado le dio ocasión a Satanás a que fuéramos cautivos, que fuéramos sus prisioneros, que fuéramos engañados, que fuéramos, precisamente esa palabra, secuestrados por el diablo por medio de nuestro pecado, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús nos libera mediante el pago de un rescate. Eso significa, en otras palabras, la palabra redención. Hola, Marcelita hermosa, muy buenas noches, bienvenida. Bienvenida a ti y toda tu casa, como siempre, ¿sí? Entonces, redención significa que hemos sido salvados, librados, rescatados, devueltos mediante el pago de un rescate, ¿sí? Ya no somos ni cautivos, ni prisioneros, ya no estamos secuestrados, ya no somos prisioneros de Satanás, porque alguien pagó
el precio de nuestro rescate. ¿Sí? Cuando alguien tristemente lo secuestran, piden un rescate, y si se paga el rescate, dejan libre al secuestrado, ¿sí? A la víctima. Tú y yo y todos nosotros fuimos rescatados mediante el pago de un rescate. Ese rescate fue y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que Dios pagó para que fuésemos salvos o salvados, fuéramos libertados, rescatados por medio de ese rescate que Dios pagó para nosotros. Porque así nos ama Dios. Amén. Dice entonces la palabra redención significa salvación, no lo olvidemos. Hola Lupita, muy buenas noches. Redención significa salvación, libertad, rescate, ¿sí? Fuimos liberados, ¿sí? De ese secuestro que el diablo nos tenía presos y cautivos por nuestro pecado. Nuestro pecado le dio lugar al diablo a que fuésemos cautivados por medio del pecado, éramos sus prisioneros, éramos inclusive sus esclavos, ¿sí? Y Dios pagó por medio de Cristo Jesús el precio de nuestro rescate, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Dice en Romanos capítulo 3, vamos al libro de los Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la escritura así: siendo justificados gratuitamente. Dime, ¿cuánto nos costó nuestra salvación? Nada. Para nosotros fue gratuito, pero para el Hijo de Dios fue su vida, fue su sangre, fue su sufrimiento crucificado en la cruz del Calvario. Él sí se quedó pagando nuestra cuenta, nuestro rescate. Por eso dice así, desde el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es mediante el rescate que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como pago, como rescate, por medio de la fe, por medio de creerle en su sangre. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para liberarnos, rescatarnos, para manifestar su justicia. Dios dijo, el precio del pecado es la muerte. Y el Padre Celestial se proveyó a sí mismo a la víctima inocente para que pagase el precio de nuestro pecado. ¿Y quién es esa víctima inocente? El Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice aquí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En la obra redentora de Cristo, pagando el precio de nuestros pecados, el Padre estaba manifestando su justicia. Amén. La justicia es de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién nos justifica? El Padre Celestial. ¿Por medio de quién? De la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver en estas escrituras el gran amor que Dios tiene por ti y por mí. No nos costó a nosotros nada, a Él le costó todo.
le costó su vida, su sangre, su sacrificio ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué te rescató? ¿Por qué me rescató? ¿Por qué somos buenos y justos? No, porque Él es bueno. Hola Cecia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Porque Él es justo y porque Él es bueno. Él es justo y Él es bueno. Por eso nos rescató. No porque seamos buenos nosotros, ¿verdad, Georgette? No. Aquí Georgette dice, no somos buenos. Pero Dios es bueno. Él sí es bueno. No, tú y yo somos una obra en proceso en las manos del buen alfarero, que es el Señor Jesucristo. Y nos está transformando, renovando, moldeando, ¿sí? Porque así nos ama el Señor. Amén. Así nos ama el Señor. En el Salmo 49, vamos por favor al Salmo 49. Vamos a los Salmos. Capítulo 49, versículo 7. 49, 7. Vamos desde el versículo 6. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Es decir, todos aquellos que confían en sus riquezas no pueden rescatar a su hermano, ni dar a Dios su rescate, ni dar a Dios su propio rescate, ni dar a Dios, ni pagarle a Dios el rescate de sus hermanos, ¿sí? Porque la redención de su vida es de gran precio. No hay un ser humano que pueda pagar el rescate de un ser humano, porque el precio que hay que pagar es demasiado alto. Otra vez vamos a leerlo. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie puede rescatar a nadie. Tú y yo por tus propias obras, ni tú ni yo por nuestras propias obras podemos rescatarnos o salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Perdón, porque el precio de nuestro rescate es de gran valor y nadie puede rescatar a nadie ni rescatarnos a nosotros mismos. Dios, que es tan bueno y misericordioso, sabiendo esto lo dice su palabra, y sabiendo que tú y yo no teníamos ninguna posibilidad de ser rescatados, Él se proveyó para cumplir su propia justicia del Cordero Santo, limpio y sin mancha, para que fuera a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestros pecados. Hola, amada Marinita hermosa, Dios te bendice, bienvenida. Amén. Entonces, sabiendo que el Señor hizo eso por su gran amor y que en la cruz del Calvario no solamente derramó su sangre para rescatarnos, también pagó el precio de nuestros pecados. Y al pagar el precio de nuestros pecados, nos compró para Él, nos adquirió para Él, y pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Cuando aceptamos la salvación que el Señor Jesús
nos concedió en la cruz, entonces aceptamos a ser trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos cautivos, presos, secuestrados en el pecado, en la muerte por Satanás. Dios se presenta con su sangre preciosa, pura, inocente, paga el precio de nuestros pecados y salimos de la esclavitud para ser hijos de Dios, de esclavos a hijos, de donde estábamos presos, cautivos, secuestrados, a la libertad gloriosa de su Hijo Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, libro del profeta Isaías, capítulo 53, esta es una profecía que ya se cumplió, alrededor de 750 años antes de que el Señor Jesús naciera, que Dios viniera al mundo. Ya estaba esta promesa que Dios le reveló al profeta Isaías y está manifestada en el capítulo 53. Y si le creemos a Dios, su palabra es para nosotros. El que le cree, recibe. El que no cree, rechaza. Y nosotros le hemos creído. Amén. Cada uno de nosotros le ha creído al Señor Jesús y le ha creído al Padre. Su palabra es verdad y la verdad nos ha hecho libres. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 1, dice el Señor, nos dice Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Podríamos decirlo también, sobre quién se ha manifestado la gracia de Dios. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ese renuevo es Cristo. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Cuando él estuvo crucificado en la cruz, derramó su sangre y su piel se pegó a sus huesos, ¿sí? Por eso dice aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Como estuvo en la condición que estuvo el Señor Jesús en la cruz, era tan doloroso. Él, todo su ser estaba bañado en sangre. Estaba inclusive inflamado, hinchado por esa corona de espinas que le clavaron en su cabeza, y unas espinas muy largas que traspasaron su cráneo. Y aunque alguna alabanza por ahí dice que esa corona de espinas lo hizo rey por siempre, digo, no, eso no es así. Él siempre fue rey, nunca dejó de ser rey. Él se despojó de sí mismo cuando se hizo hombre, pero siempre fue rey. Cuando Herodes le dijo al Señor Jesús que si era el rey de los judíos, el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Él se despojó de su realeza para humillarse siendo hombre y llegar a la cruz como hombre. Amén. Él siempre es rey, ha sido rey, nació como rey y será como rey por siempre, por la eternidad. ¿Sí? Entonces aquí el diablo pensó que estaba derrotando al Hijo de Dios. Porque si hubiera sabido, jamás hubiera crucificado al Hijo de Dios. Alabado sea el Señor, que su palabra siempre se cumple. Y aquí se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Subirá cual renuevo delante de él. Estamos en
libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Un varón con todo, sufriendo el dolor en su cuerpo de todas las enfermedades que fueron puestas sobre de él por causa de nuestros pecados. Experimentado en quebranto, él estaba quebrantado ahí, sufriendo la muerte y la muerte de cruz. Y como que escondimos de él el rostro, todos los suyos lo abandonaron. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades. Si quieres repetir desde tu lugar allá donde estás en casita y decir, ciertamente el Señor Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién lo hirió? Lo hirió Dios. Se estaba manifestando la justicia de Dios por el pecado, no el pecado del Señor Jesús. Se manifestó la justicia de Dios de nuestro pecado sobre el Hijo de Dios inocente, puro, sin mancha. Pero Dios se proveyó de ese Cordero Santo para rescatarte a ti y a mí. Nuestra salvación, amados hermanos, no fue barata. Nuestra salvación es muy costosa. Nadie podía pagar nuestra salvación. Nadie. Pero el amor de Dios nos rescató. El amor de Dios fue manifestado en la cruz del Calvario. El amor de Dios se llama Cristo Jesús. Todo el bien de Dios está en Cristo Jesús. En Él está toda la gloria del Padre. Amén. Toda la gloria representa todo el amor, la gracia, la misericordia del Padre por nosotros en Cristo Jesús. Dice en el versículo 5, Isaías 53, 5, mas el Señor Jesús herido fue, y repite conmigo ahí en casa, mas el Señor Jesús herido fue por mis rebeliones. Señor Padre eterno, Padre celestial, ayúdanos y revélanos, Señor, a nuestro espíritu lo que costó nuestra salvación, Señor, para que la cuidemos con temor y temblor, sabiendo, Señor, que nuestra salvación es la manifestación de tu amor por nosotros. Revélanos, Señor, por tu Espíritu Santo, lo que costó nuestra salvación y el gran amor con que nos has amado. En el nombre de Cristo Jesús. Versículo 5 dice, mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Ahora lo voy a parafrasear de esta manera, Angelita, buenas noches. Mas Él herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él, y por su llaga fuiste curado. Por su llaga yo fui curada. Por su llaga fuimos nosotros curados. El que cree, recibe. El que tiene incredulidad, rechaza. La fe recibe. La incredulidad rechaza. ¿Y cómo puedo tener más fe? ¿Se la pido a Dios? No.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hecho que tú estés escuchando la palabra de Dios fortalece tu fe. Es para tu bien que el amor de Dios sea manifestado en tu vida. Es por fe, es por creerle a Dios. Sin fe es imposible recibir algo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que no le cree no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Pero el que cree, todo le es posible. Amén. Entonces podemos ver que la voluntad del Padre es que seamos sanos cuando Él en su infinito amor y gracia y misericordia envía a su Hijo Jesús al mundo a revelarnos esta verdad y a manifestar la voluntad del Padre también en la cruz del Calvario. Él sanó a los enfermos. Él liberó a los cautivos. Él sanó a todos aquellos que se acercaron a Él creyendo. Toda enfermedad fue sanada por el Señor Jesucristo. Toda enfermedad. Entonces podrías preguntarte, entonces ¿por qué unos sanan y otros no sanan? ¿Por qué unos es más rápido? ¿Por qué otros es más lento? En las clases anteriores, si tú lo recuerdas, y si no, ahí están grabadas para tu bien, ¿sí? Y para todo aquel que lo necesite, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un ser humano, es la palabra de Dios. Ahí Dios nos ha enseñado que una de las causas por las cuales las personas no son sanadas, porque no conocen la voluntad de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él no hace excepción de personas. Si Dios sana a uno, sana a otra. Pero la fe tiene mucho que ver. Y la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. Puedo oír la palabra con un corazón abierto, entonces recibo la palabra de Dios y esta va a producir conforme a lo que Dios quiere que recibamos, que es la sanidad. Pero puedo escuchar la palabra con un corazón cerrado y entonces este corazón no va a recibir nada. Es como sembrar la palabra o una semilla en un camino con pavimento. Tú siembras una semilla en el pavimento y no va a germinar nada, no va a producir nada. Siembra una semilla en una buena tierra y va a dar un buen fruto. Una buena tierra es un corazón abierto, dispuesto a recibir la palabra de Dios. Un corazón cerrado es un corazón que puede escuchar, pero no recibe porque el corazón está cerrado. ¿Sí? Entonces un corazón abierto, que está atento a la palabra de Dios, va a recibir lo que Dios tiene para ese corazón. Dice aquí en el versículo 6, nuevamente versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Para que yo tuviera paz, Él fue castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados, y por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Y no se refiere solamente a la llaga que ese centurión le clavó en un costado. Todo su ser era una llaga. Él había sido azotado más de 40 veces. Él había sido, esa corona de espinas le habían hecho que su cráneo, que su cabeza sangrara. Le arrancaron la barba. Esos azotes envolvían su cuerpo, y cuando el verdugo jalaba esa cuerda
con el que azotaba al Señor Jesús, era desgarrado su cuerpo, ¿sí? Esas heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, todas esas heridas, todas esas burlas que él recibió, el vituperio cuando estuvo ahí crucificado, todo eso lo recibió el Señor Jesús. También nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo. El Señor Jesús era un ser, todo su ser era una llaga para que todo nuestro ser fuera sanado. Amén. Así nos ha amado el Señor. Y así recibimos por fe, creyendo en Él, la obra redentora de Cristo para nuestra bendición. Amén. Lo que Él obtuvo para nosotros lo recibimos creyendo. También es verdad que esto es una palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y si nosotros somos obedientes a su palabra, sabiendo, por ejemplo, que Dios ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, bueno, pues el que pecaba, pues ya no peque más. Aquel que robaba, ya no robe más. Aquel que mentía, ya no mienta más. ¿Sí? Todo lo que hacíamos antes, cuando estábamos en el mundo y estábamos cautivos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, en nuestras debilidades mundanas, ya no lo hagamos más. Ya no. El mismo Señor Jesús, cuando sanó a ese varón en el que estaba echado, así lo dice la Escritura, cerca del estanque de Betesda, cuando lo sanó, le dijo: anda, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. ¿Qué significa? Que cuando el Señor Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? Y él dijo: pero no tengo quien me meta al estanque. Y entonces el Señor Jesús lo sanó y al instante él fue curado. Después él se presenta en el templo y el Señor Jesús lo encuentra ahí y le dice: mira, has sido sanado. Anda, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, si hemos sido sanados y creemos la palabra de Dios, caminemos como dice la palabra de Dios, a la luz de su palabra, ¿sí? Para que no nos acontezca algo peor, ¿sí? Y nos traigamos y nos ganemos una enfermedad mayor. Ya fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Ya fuimos rescatados. Caminemos dignamente conforme a la salvación que Dios nos ha otorgado. Amén. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Tu pecado estuvo sobre Cristo? Sí. ¿Mi pecado estuvo sobre Cristo? Sí. Cuánto amor, cuánta benevolencia, cuánta gracia. Bendito sea el Señor. Versículo 7 dice: angustiado él, el Señor Jesús, estaba angustiado. Él estaba, Dios, porque es el Señor Jesús, que es el Verbo, estaba dentro de un cuerpo físico. Él estaba ahí crucificado como un hombre, era un hombre en ese momento. Dios se hizo hombre, tomó la forma humana a través del vientre de una mujer, de María. El poder del Espíritu Santo vino sobre María y María concibió al Hijo de Dios como un ser humano, ¿verdad? Dios dentro de un cuerpo humano.
y caminó entre nosotros, entre la humanidad, como hombre fue a la cruz. Un hombre llamado Adán pecó y maldijo a toda la humanidad con su pecado. La muerte de Cristo como hombre nos bendijo. Amén. Por un hombre se perdió la humanidad y por un hombre, la obediencia de un hombre, Cristo Jesús, se salva la humanidad que cree en Él. Amén. Alabado sea el Señor. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. No se quejó, porque Él sabía a dónde iba y por qué iba a la cruz. Como cordero fue llevado al matadero. Él no ofreció resistencia y como oveja delante de sus trasquiladores, lo trasquilaron, ¿sí? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice el Señor, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con todos los pecadores que estuviera ahí entre ellos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? Su cuerpo fue colocado en un sepulcro nuevo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, con todo que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, en él nunca pecó, porque por eso él es el Cordero Santo que fue inmolado. Él es el inocente por nosotros, los pecadores. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Oh Señor, ¿por qué lo hizo? Porque Dios se estaba proveyendo de su Hijo como el Cordero Santo inmolado para rescatarte a ti y rescatarme a mí. El Padre se proveyó a su propio Hijo para manifestar su justicia. Dice la palabra de Dios, el precio del pecado es la muerte. Para rescatarnos, un inocente tenía que morir. Y Dios buscó en toda la eternidad y en todos los tiempos uno que hubiera bueno. ¿Y qué crees? No encontró a ninguno. Y sabiendo que el precio de nuestro rescate era tan alto que el mismo hombre no podía pagar su propio rescate, Él proveyó al Cordero Santo inmolado, a su Hijo Jesús, para rescatarnos. Y allí crucificado en la cruz, el Hijo de Dios perdona nuestros pecados, sufre tus dolores y mis dolores, nuestras enfermedades, las tuyas, las mías, y se queda pagando el precio. Nos libera, paga el rescate. Somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Somos trasladados de esclavos. Somos trasladados de que estábamos secuestrados por Satanás por causa de nuestros propios pecados. Y entonces el Padre Celestial paga el precio de nuestros pecados, paga nuestra redención, nuestro rescate, nuestra libertad, con la vida y sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el Padre Eterno, por su infinito amor y misericordia, nos revela esta verdad
que solo nos puede ser revelada por su amado y dulce Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos, no nosotros, sino Dios en nosotros, apreciar lo que costó nuestra salvación y saber que la voluntad de Dios es que seas sanado. Y fuiste sanado en la cruz de Cristo. No que la cruz fuera de Él, porque ese era un lugar de tormento, sino por el sacrificio de Cristo. Tú fuiste curado, sanado. Amén. Y la fe toma las bendiciones de Dios. La fe. La fe y la paciencia heredan todas las promesas de Dios. Fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Cómo sé que estoy en fe? Porque tengo paciencia. ¿Cómo sé? Porque tengo paciencia. ¿Cómo me va a sanar Dios? Mira, eso lo decide el Señor, ¿sí? Dios decide cómo. Él es Dios. Él es tu Padre Celestial. Él te puede sanar por medio de un milagro. Es una sanidad instantánea. ¿Sí? Dios hace crecer ovarios donde no había, ovarios, páncreas, estómagos, órganos. Dios nos da órganos nuevos. ¿Sí? Él es Dios. ¿Hay algo imposible para Él? Si no escatimó a su propio Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará en Cristo Jesús todas las cosas? También, si Dios quiere que seamos sanados por medio de una sanidad divina, por medio de un proceso, Señor, yo sé que quieres que sea sana, como tú quieras, con un milagro, con una sanidad, con la intervención inclusive de los médicos, con suministro de medicamentos, Señor, como tú quieras. Pero Dios quiere que tú seas sano. Él es soberano. Es decir, Él tiene la última palabra. Creemos que Dios quiere que seamos sanos porque lo dice su palabra. Y su palabra es Él. ¿De qué manera? Hay escrituras que dicen que Él nos enviará, inclusive dice la Escritura que Él nos enviará medicina a todo nuestro cuerpo. Vayamos al libro del profeta Jeremías. ¿Sí? Aquí lo dice. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Aquí dice el Señor. Aquí te dice, clama a mí, así es, Pati, así es. Dios dice, clama a mí, ora con todo tu corazón. Clama a mí, y dice Dios, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, no porque sea ocultismo, sino porque no las conoces, y Él te las va a revelar. Por eso dice, y ocultas que tú no conoces. Versículo 6, dice Dios, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si Dios decide sanarte por medio de una cirugía, Dios va a proveer para la cirugía. Dios va a proveer los recursos, Dios va a proveer el hospital, Dios va a proveer a los médicos que Él escoja, Dios va a proveer todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero lo que sí estamos seguros es de que Dios quiere que tú seas sano. No es para unos cuantos, no es para unos ungidos, es para los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios.
tú eres hija de Dios. Esta palabra es para ti. Recíbela. Dios se proveerá de todo lo que tú necesitas, conforme a sus riquezas en gloria, para que tú seas sano. Pero necesitas clamar y pedírselo a Él. Necesitas orarlo. Necesitas pedírselo. Cuando el ciego Bartimeo, aquel ciego que traía su capa y andaba ahí pidiendo limosna en los tiempos del Señor Jesús, cuando Él se manifestó en carne, hace más de 2000 años, ¿sí? O alrededor de 2000 años, y escuchó que el Señor Jesús andaba por ahí porque se oía mucho tumulto, y entonces le dijeron, el Señor Jesús se acerca, y entonces él empezó a gritar, porque ya había oído los testimonios que el Señor Jesús sanaba, porque había un milagro y se corría la voz por todos lados. Entonces este varón ya había escuchado lo que hacía el Señor Jesús. Por eso es importante que tú te llenes de la palabra de Dios y que te pongas ahí con tu oído atento, tu corazón dispuesto a recibir todo lo que Dios ha hecho. Bartimeo no tenía una Biblia, pero escuchaba lo que el Señor Jesús había hecho. ¿Tú tienes una Biblia? Entonces tú puedes leer aquí todo lo que el Señor Jesús hizo, pero aún los libros, dice la Escritura, no se podrían contar de todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Pero bueno, ahí está Bartimeo y empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces le decían, no grites tanto, estás gritando muy fuerte. Pues más fuerte gritaba Bartimeo. Entonces el Señor Jesús se detiene y les dice a sus discípulos, tráiganlo. Y entonces cuando le dicen a Bartimeo, el maestro te llama, Bartimeo dijo, ¿la capa? Ya no la necesito. Es como si, imagínate que en alguna alcaldía que fuera una decisión gubernamental que a todos los que verdaderamente estuvieran ciegos les dieran una credencial. Una credencial que podría ser cualquier papelito que ya efectivamente es ciego, porque algunos se hacen ciegos para pedir limosna, ¿no? Algunos, unos pocos, en nuestro tiempo. Pero supongamos que efectivamente dieran unas tarjetas, unas credenciales que efectivamente requieren ayuda, apoyo, ¿verdad? Entonces cuando no les daban una credencial en aquel entonces, les daban una capa. Entonces él dijo, ya no necesito esa capa, voy a Jesús, Él me va a sanar. Entonces tira su capa y lo llevan con el Señor Jesús. Y él va contento, expectante, sabiendo que iba a ser sanado. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tú crees que el Señor Jesús no sabía? Por supuesto que lo sabía. Dios lo sabe todo. Pero Él quiere oírte. ¿Qué quieres que Él haga? ¿Qué quieres que yo haga? Diría el Señor Jesús al que está enfermo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dice esa expresión y Bartimeo le dice que recobre la vista. Y le pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, sé que puedes. Entonces el Señor Jesús le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Y al instante, Bartimeo recobra la vista. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Por escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Si tú conoces que alguien está enfermo y quieres bendecirlo, cítales todas las escrituras que estamos estudiando, que Dios nos está revelando, para que también sus ojos sean abiertos y no solamente reciba la sanidad divina, sino también la salvación eterna. Dios es bueno y Dios quiere y quiso que fuésemos sanos, por eso fue a la cruz. Al perdonarnos en la cruz del Calvario, como consecuencia del perdón,
recibimos la sanidad divina. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que seamos sanos? Por la obra redentora de Cristo en la cruz. Tú puedes hablar con Dios. Tú puedes dirigirte al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y habla con Él. Tú puedes. Es para todo aquel que se acerca al Señor. Creyendo, creyendo, creyendo. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, por la palabra que Dios nos da. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la revelación, Señor, de tu Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo en la cruz, que perdonó nuestros pecados y nos sanó. Él mismo, Señor, tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre Celestial, hoy sé que tu voluntad fue cumplida en la cruz del Calvario. Y tú, Señor, nos has concedido la sanidad divina para nuestros cuerpos físicos y para nuestra alma, que también necesita ser sanada si es que hay alguna herida en nuestro corazón. Por eso, Señor, todo el ser de nuestro Señor Jesucristo era una llaga. Y como tú nos has perdonado a nosotros, Señor, también perdonamos con todo nuestro corazón a todos aquellos que nos han ofendido, voluntaria o involuntariamente. Los perdonamos y los bendecimos delante de la cruz de Cristo. Como tú nos perdonaste a nosotros, también nosotros perdonamos de todo corazón. Nos perdonaste, Señor, y nos bendeciste. Hoy también perdonamos y bendecimos a los que nos han herido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por la sanidad para nuestros cuerpos y por la sanidad de nuestra alma. Gracias, Señor. En el perdón hay sanidad. En el perdón hay sanidad. Cuando nos perdonaste, fuimos nosotros curados. Nosotros perdonamos también para ser sanados de nuestro cuerpo físico y de nuestra alma. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Algunas cosas, no, muchas cosas no sabemos, estamos aprendiendo. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno. Amén. Y es bueno para siempre. Alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanitos. Si reciban esta palabra en su corazón, va a dar fruto, el fruto que Dios quiere. Amén, que es la sanidad. Bendiciones para todos. El día de mañana, si hay servicio de oración a las 7 de la noche, ¿sí? Ahí vamos a estar. Que Dios les bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo. El pastor están en nuestras oraciones y que Dios los bendiga grandemente, más y más, con más revelación de su palabra. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre ustedes y toda su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches a todos.